Bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, un lugar donde hablamos sobre la sombra que todas llevamos dentro. Mi nombre es Eliana Vázquez y soy la autora de Espacios de Soledad, un blog enfocado en la mujer que camina desde la baja autoestima hasta llegar al amor propio. Es por ello que he creado este podcast, para conversar junto a mis invitadas de lo que no nos gusta para usarlo a favor de lo que nos gusta. Quédate junto a nosotras y descubre nuestras mejores imperfecciones. Hola amiga imperfecta, bienvenida al Club de las Mujeres Imperfectas, el podcast donde desnudamos el alma para hablar de la sombra. Hemos llegado al episodio 40 y mi invitada esta vez es Amparo Mechum. Ella es una mujer que aterrizó en este espacio físico hace 39 años y encontró su lugar en México. Ella es soltera y lleva por nombre Amparo Mechum. Aunque Amparo ha sido muy feliz por encontrarse en un punto del globo terráqueo y por vivir cada una de sus experiencias. Su vida cambió a los 14 años cuando le diagnosticaron artritis reumatoide. Pero eso no impidió para que lograra sus sueños y metas, como terminar su carrera, aunque nunca la ejerció. Actualmente Amparo se dedica a llevar una luz de esperanza a las personas que están en la búsqueda de mejorar su salud. Es una feliz sobreviviente de las enfermedades crónicas como la artritis reumatoide y fibromialgia. A pesar de vivir desde hace 26 años con una artritis, ha superado muchas batallas y no pierde la fe de un día ganarle la guerra a estas dos enfermedades, que sí son dolorosas y discapacitantes, pero su actitud ante la vida la mantiene de pie, porque ella no se da por vencida. En el verano del 2016 su vida tomó otro giro tras vivir la peor recaída a causa de la artritis y me cuesta decir esa palabra, fibromialgia. Fue un momento crucial en su vida y se enfrentó con sus propias sombras de dolor, miedo, coraje, esperanza, incertidumbre, desapegos. Estaba preparada para lo que el universo decidiera. Sentía que cada día de su vida era como caminar sobre una cuerda que en cualquier momento caería al precipicio y lo que ella quería era desprenderse del alma de su cuerpo y volar. Pero la vida le tenía preparada otra cosa. Los meses pasaron y todo se acomodó en su vida. Fue este momento determinante que marcó su vida y lo que un día fue Amparo ha quedado en el pasado porque hoy es otra y su vida también. Y ella es imperfecta porque hoy nos trae la sombra de la impotencia que se presenta al vivir con una enfermedad crónica y ella lo va a hablar hoy en este podcast de Mujeres Imperfectas. Amparo, qué bueno que viniste desde México hasta acá. Bienvenida al club. Hola, buenas tardes. Qué bonita recibimiento y bienvenida. Muchas gracias por este espacio para platicar con las demás amigas aquí con ustedes. Sí, somos muchas. Cada vez nos estamos sumando más. Amparo, parece mentira. Fíjate que estaba diciendo, tengo para que veas que, no, que Google nos está escuchando todo el tiempo y seguramente se va a colar entre el audio. Estaba diciendo la palabra fibromialgia y entonces ya Google me iba a dar me iba a dar un concepto de lo que significa, ¿sabes? Porque dije, me cuesta decir esta palabra y Google inmediatamente hizo así como que, déjame explicarte. Pero no, Google, no quiero que me expliques tú porque hoy vino Amparo para hablar de esto y muchísimo más. Y vamos a hablar de esta sombra de la impotencia, Amparo. Quiero que te sientas cómoda, tranquila. Este es un club donde todas somos imperfectas y vamos a empezar con esta primera pregunta que dice, ¿cuándo descubriste que estaba en ti la sombra de la impotencia? Bueno, pues yo creo que eso se dio. Yo comencé muy joven, a los 14 años, con la artritis. Y pues fue muy doloroso porque sí empezaron los dolores muy fuertes en todo el cuerpo. Y yo creo que al descubrir que ya no podía hacer ciertas cosas físicas que me imposibilitaban moverme por mí misma, fue cuando llegó y empecé a descubrir la impotencia en mi cuerpo. El dolor, ese dolor emocional de que yo solita quería levantarme de la cama y que no podía, porque en ese momento empezaron los dolores, las crisis. Han sido muchas crisis, muchas eventualidades que he vivido con la enfermedad
Y fue ahí a los 14 años cuando yo descubrí y por primera vez me enfrenté a esta impotencia del dolor. Wow, qué difícil, Amparo, qué difícil. Por ahí se escucha, por detrás se escuchan los niños llorando. Em, la enfermedad es una, es una gran mensajera, ¿no? De la vida, la enfermedad. Y desde muy joven vivir con una enfermedad tan fuerte como esta, donde el dolor es crónico y donde la impotencia se instala, ¿no? Porque a veces uno se siente como inútil, como incapaz, como Es echado a un lado, ¿no? exactamente, esa es la palabra, inútil, así me sentía, inútil. Inútil de quererme levantar, de quererme mover yo sola y de no poder hacerlo, de cosas tan sencillas como por ejemplo que realizas en las mañanas cuando te levantas de peinarte y no poder mover mi brazo para peinarme y tener que depender de alguien. Esa es una gran impotencia que cuando yo podía hacerlo antes de que comenzara con esta enfermedad, pues no lo valoraba porque decía, ay, puedo moverme, puedo hacer cosas, o sea, no me daba cuenta ya de esas situaciones porque ya haces las cosas por inercia, ¿no? Mecánicamente, pero cuando ya empecé a vivir este proceso, no sabes la impotencia, el grado de inutilidad en el que yo me sentía. Y cuando llegan estos dolores, porque sí todavía llegan, lo viví hace poco también con la fibromialgia, entonces son esos estados de dolor tan fuerte y de impotencia que llega a doler muchísimo el alma. Claro que sí Claro, duele el alma. claro. Y ¿tú piensas que estas enfermedades han sido grandes maestras para ti? Totalmente, totalmente. Han sido pues, mi mejor maestro porque han venido, no solamente me cambiaron la vida, sino descubrir nuevas cosas que yo consideraba que no podía hacerlas y la enfermedad pues sí me ha dado esa parte o ese valor para ver, ok, no puedo hacer estas cosas en este momento, no puedo moverme aquí, pero he aprendido a desarrollar, no sé, otras habilidades para no enfocarme tanto en ese momento. Sí, definitivamente me han enseñado muchísimo y han sido mis mejores maestros de vida para la artritis y la fibromialgia. Y me explicas un poco, y disculpa mi ignorancia, ¿qué es la fibromialgia? Ay Dios, no Sí, puedo. claro, no te preocupes, sí. Hay quienes les cuesta un poquito porque no están acostumbrados con este tipo de enfermedad o no la habían escuchado anteriormente. Pues sí, es una enfermedad, mira, que sí es crónica porque pues es el tipo de dolor que da es crónico, no se cura, no hay estudios clínicos para detectar esta enfermedad. Sin embargo, por los puntos en donde se presentan en el cuerpo, es como los médicos ya la diagnostican. Y es una enfermedad que duele mucho los músculos, es muy diferente a una artritis. La artritis duele las articulaciones, duele como si tuvieras clavos en las articulaciones. Y la fibromialgia es muscular, duele principalmente, bueno, a mí es en los brazos, en la espalda, la nuca, quita mucho el sueño, duele también el abdomen y las piernas, pero es un dolor eh, que cuando yo me siento, me apuesto, me relajo, ya no me puedo levantar. Mm, mm, Sí, se trajeron unos moretes en todo el cuerpo y claro. ya, eso ya no me permite moverme. Así es como duele la fibromialgia. Ah, Dios. Bueno, déjame decirte que es la primera vez que se me aguan los ojos en este podcast, que me hace llorar. De verdad que te acompaño en tu dolor y, o sea, estás hablando y empieza como a dolerte todo el cuerpo, ¿sabes? Porque uno como que empieza a empatizar, no solamente a nivel emocional, sino que como que también empatizas con el cuerpo, ¿no? Para de alguna forma acompañar con eso. Y es impresionante que estas dos enfermedades hayan sido tus compañeras y yo menciono al principio del podcast, en tu presentación, que también te enseñó con el desapego, ¿no?
Sí, claro. Aprendes, me ha enseñado a vivir así, he aprendido en este camino a desapegarme principalmente de las cosas materiales. Eh, Como tú bien lo decías en mi presentación en el 2016, fue cuando yo descubrí, más bien viví la peor de las recaídas con la artritis y con la fibromialgia, porque me tumbaron por completo, Eliana. Yo no sabía qué estaba pasando en mi vida. Dije, Dios mío, sí he tenido dolores anteriormente, pero esto es como que mi alma en cualquier momento se va a desprender de mi cuerpo, porque no solamente eran dolores físicos, dolores articulares, sino que me costaba mucho para hablar. No podía yo hablar mucho tiempo porque me fatigaba, me daban resfríos, sudaba frío, luego me daba calor, me dolía muchísimo la parte de la cabeza, no podía ni abrir los ojos porque era tanto el dolor que yo tenía. Y, y en ese momento de mi vida, cuando sucedió, pues la verdad aprendí algo. Dije, Dios mío, estoy, como tú bien lo dijiste, estoy preparada para lo que tú me digas. La verdad es que sentía que yo ya no pertenecía en este mundo, sino que ya en cualquier momento el universo venía por mí, yo ya estaba del otro lado. Así me sentía. Y en ese momento fue cuando aprendí a desapegarme de muchas cosas materiales, a desapegarme incluso de mi familia, a decir, ya no quiero que ustedes sufran más por mí, ya no quiero que tengan tanto dolor, que les pase yo tanto dolor por lo que estoy viviendo, porque en verdad mis hermanas muy preocupadas por mí, se dividían unas para bañarme en la mañana, atenderme, luego mi mamá para darme de comer, lo poquito que yo comía, porque casi no comía, no me alimentaba muy bien del dolor tan fuerte. Y fue ahí donde aprendí a desapegarme de muchas cosas, lo cual le agradezco hoy por ese camino que viví, porque fue una experiencia así dolorosa, pero también aprendí a soltar muchas cosas que estaba arrastrando y que eso ya no me estaban haciendo, me estaban ayudando para mi salud, sobre todo mi salud emocional. Claro, claro, tu salud emocional más que todo, por supuesto, porque es como tú dices, ¿no? Duele tanto que duele hasta el alma y uno dice, bueno, ¿en qué momento? Porque dicen, yo no sé si tú crees en eso, que uno escoge todo lo que, uno antes de venir, escoge todo lo que va a vivir. Claro, sí, claro que sí, sí creo en eso, sí, sí lo sé. Wow, tú te tomaste una tarea muy difícil, Amparo. Tú como que dijiste, sí, sí, démelo a mí, yo soy, yo puedo, ¿sabes? Y eso te hace también ser una mujer muy valiente. A mí, Sí, sí, claro que sí. De hecho, en un libro de, no sé si lo has leído, de Francesco, ahí habla, Francesco, toda esa parte que acabas de mencionar, está hermosísimo ese libro. Y ahí fue donde entendí muchas cosas, de que sí firmamos contratos, hacemos contratos, que escogimos a nuestros padres, de todo lo que íbamos a vivir. Y yo llegó un momento en mi vida que dije, ¿por qué escogí esto, Dios mío? ¿Qué tenía que aprender o para qué escogí? Claro que sí, porque dije, ¿quién te dijo? A ver, Amparo, ¿quién te dijo que tú ibas a poder sobrellevar esto, que tú podrías con esto? Porque es muy, muy difícil cuando ambas enfermedades se juntan. Muy claro, dolorosa. Y sí me la he llegado a preguntar, pero cuando salgo de esos procesos y digo, wow, una vez más lo superé. ¡Wow! Que todo lo que logré, lo que tuve que pasar para poder superarlo. Y pues me doy cuenta de las cosas, de las fortalezas, de las oportunidades que enfrento en esos momentos y pues cada recaída es una enseñanza más en mi vida, que no es lo que yo quiero, ni es lo que yo busco, ni deseo, desde luego que no, porque pues también detrás de todas estas enfermedades están las emociones y cuando una emoción me baja, pues claro que sí comienzo a somatizar, empiezo con los dolores. O a veces claro. no necesariamente tiene que llegar la emoción, sino de repente así estoy muy bien y dije, ¿por qué otra vez el dolor? A ver, emocionalmente, es, porque sí me siento a reflexionar, a ver,
qué fue lo que pasó, qué sucedió para que llegara ese momento de dolor. Entonces, sí, me han sacado, como decimos aquí en México, de quicio, porque no entiendo qué es lo que pasa, pero es parte del proceso, he aprendido a vivirlo. Sí. Y tú dices algo muy importante. ¿Qué me viene a decir esta emoción? Pero yo lo interpreto con el cuerpo, ¿no? Y estás tan acostumbrada a sentirlo con el cuerpo que no sabes somatizarlo o verlo o interpretarlo de otra manera, Amparo. Porque es que tú dices, ok, vamos a suponer, a veces a mí me empieza a doler el cuello, la espalda baja, y entonces yo inmediatamente veo, mira, es que pensé esto, es que me preocupé por demás por esto, es que le puse más energía a esto otro, ¿sabes? Ya lo sé identificar. Cuando tengo un dolor, cuando tengo ya, sí, 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 mira, ¿ves? Es que acabo de pensar esto y me dio esta taquicardia o me dio este dolorcito de cabeza, ¿sabes? Inmediatamente lo identifico, pero tu cuerpo está tan acostumbrado a sentir dolor, tan acostumbrado a sentir dolor, que ya el dolor es algo totalmente normal. Y al principio decíamos en la presentación, estás ganándole la guerra a estas enfermedades. Pero yo pienso que guerra es una palabra muy fuerte, Amparo, muy dolorosa. Yo diría que habría que hacer un proceso de sanación tan bonito en donde no es hacerle la guerra, sino abrazar a estas dos enfermedades, abrazarlas, acariciarlas sin que duela, ¿verdad? Y soltarlas y decirles, ya es hora de irse, ya es hora de marcharse de mi cuerpo. Porque cuando empezamos esta conversación, que primero hacemos como una antesala y te veo en la cámara, y veo que te estás echando crema en tu cara y me dices, ya vengo, voy un momento al baño, ya va, voy a buscar un vaso de agua y con esa energía y hablas con tanta emoción y claro, escucharte ahorita, uno dice, wow, ¿cómo pudo pasar por un proceso en el que no podía ni moverse, en el que no podía ni pronunciar palabra? Y yo pienso que no es hacerle una batalla a estas dos enfermedades, sino abrazarlas sin que duela, como te estoy diciendo, sin que oprima, porque yo en estos días me decía a mí misma, ¿no? Yo soy una persona que me autoexijo demasiado, me autoexijo impresionantemente. Y yo me decía a mí misma, Eliana, cuando te autoexiges, te maltratas, porque te empieza a doler el estómago, te empieza a doler la espalda, y es como un maltrato que me hago a mí misma. Nadie me lo está haciendo, nadie me está apretando, ni me está poniendo tenso en la cara o el cuerpo o mis hombros o mi cuello. Nadie lo estoy haciendo, soy yo. Y la autoexigencia es una forma de maltrato personal, ¿sabes, Amparo? Y tal vez como estás tan acostumbrada a sentir este dolor, la manifestación o la forma de sentirlo, de interpretarlo, es a través del mismo dolor, porque es el lenguaje que has venido repitiendo y repitiendo durante tantos años. Pero yo pienso, y no sé si te dijo esto, alguien más te lo dijo, o es la primera vez que lo escuchas, que ya no se trata de combatir con estas chicas malas, con estas chicas rudas que son artritis y fibromialgia, sino más bien como de hacerte aliadas de ellas y abrazarlas y decirles, amigas, ya, márchense, ya estoy bien, ya aprendí de ustedes. Ahora necesito aprender de otras cosas y no tiene que ser mi cuerpo el que responda por ello. Es correcto, sí, comentas, muy cierto. A veces hemos vivido, o bueno, en lo personal, he vivido tanto tiempo con el dolor físico, y fue algo que me sucedió el año pasado, que cuando me estoy bien digo, wow, estoy bien, me siento muy bien. Es como que si extrañara esa parte del dolor, porque como tú bien lo dices, es cierto, es que el dolor ya ha sido, el dolor físico ha sido ya parte de mí y precisamente en el 2010, tras esta recaída, llego con el doctor que me está atendiendo actualmente y me empieza a decir muchas cosas de todo, dónde nace estas enfermedades que yo desconocía, que tenía que cambiar, una de las cosas que tenía que cambiar es mi alimentación. Y comienzo a sentirme muy bien después de todos estos cambios que hice en mi salud y en mi estilo de vida. Y traía yo una energía bárbara, de verdad estaba trabajando muy intensamente
pero yo creo que sí abusé de mi cuerpo. Y hubo un momento en que dije, wow, estoy muy bien, el dolor ya se fue, espero que esto no llegue, se vuelva a repetir. Pues yo diciéndolo, y de verdad, Eliana, que a los 2 días, ¡pum!, recaída. Dije, o sea, los pensamientos, es muy importante trabajar Sí. con esta parte de nuestros pensamientos, que estamos dándole a conocer a nuestro cerebro, al universo, y que sí que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y de verdad que desde esa vez aprendí, dije, no pensamiento, ya no más esto, voy a cuidar muy bien mis palabras, lo que digo, lo que expreso al universo. Y muy bien lo que tú también decías con esa parte de la enfermedad, no de la guerra, que se escucha muy fuerte la palabra guerra, sí es cierto. Hubo un momento en que al principio o los primeros años que viví con la artritis, era un pelear, era una resistencia, era como una liga de que a ver quién puede más, tú artritis o yo, tú o yo, y así estaba siempre pelea y pelea, y esa pelea me llevaba más dolor, más frustración, más coraje, más impotencia conmigo. Y hasta que llegó un momento y dije, ¿sabes qué? Ya me doy por vencida, tú ganas. Si tú quieres decir que te saliste con, que tú ganaste, está bien, pero yo ya no voy a seguir más así porque ya me cansé de pelear contigo. Y ¿sabes qué? Voy a vivir el momento como yo pueda, como cada día me lo permita la enfermedad, pero ya no quiero más peleas conmigo, porque ya me cansé de estar en esta resistencia y en esta lucha. Y sí, como dices, es abrazarla. Si un día estoy mal, me siento mal, estoy con dolor, ¿sabes qué, cuerpo? Hoy solamente quiero descansar, hoy solamente quiero dormir, porque mi cuerpo no me permite más. Y es acariciarla, es abrazarla. Y me ha costado mucho trabajo poderla entender. Han sido muchos años de trabajo con terapias, con trabajo de desarrollo personal, con lo que mi doctor me dice, estás cansada, quieres dormir, duerme, permítete dormir, date esa oportunidad de descansar. Y eso es lo que yo no me permitía, porque para mí estar descansando, durmiendo, no sé, a esta hora del día es como alguien flojo que no tiene nada que hacer y no me lo permitía. Entonces, con el paso del tiempo, la enfermedad, la artritis, la fibromialgia me han enseñado a pues abrazar el dolor, abrazar mi cuerpo, abrazar a las enfermedades, no apapacharlas, sino que me siento mal hoy y lo respeto, respeto mi cuerpo. Y de verdad que cuando ya descanso o saco ese dolor del alma, lloro, es una limpieza para mí, que tal vez muchas personas pueden ser como que el significado de debilidad, el llorar, pero para mí no, es como un proceso de limpiarme, de sanarme y que tal vez no me quita el dolor físico, pero cómo me reconforta mi alma. Y eso me hace Ujú. sentir tranquila y en paz. Sí, definitivamente sí. Yo también soy fiel creyente de la lágrima, del poder depurativo que tiene la lágrima. Yo soy muy creyente y la lágrima, el llorar no significa que estés triste, simplemente que te cargas de energía, te cargas de frustraciones, de un montón de cosas que te van ocurriendo y tú necesitas ir a limpiar tu casa interna. Y la lágrima es un excelente Clorox o un excelente desinfectante como para purificarte y para quitarte un poco todo eso que te va, que te vas llenando, ¿no? De tantas cosas que vas viviendo día a día. Y para mí, hacerme una aliada del llorar, de la lágrima, del sollozo, ha sido imprescindible. Para mí, para Eliana, ha sido imprescindible porque me alivia, me reconforta, como lo has dicho. Vamos a avanzar a esta segunda pregunta. ¿Qué significa para ti tomar un camino espiritual? Un camino espiritual es lo que me ha mantenido de pie a lo largo de estos 26 años. Es creer, tener fe, es confiar. Eh, Leía el otro día un libro que confiar es tener, con fe avanzas. Confiar es con fe avanzas y eso es lo que nos mantiene, yo creo, en cualquier proceso de nuestras vidas, la fe y creer en algo. Eh, para poder aceptar esta enfermedad yo me llevé mucho tiempo.
te decía hace un momento de la resistencia, con esa liga, ese estira y afloje de que quién puede más, hasta que llegó un momento y dije, acepto lo que estoy viviendo, más no me resigno, porque sí voy a seguir trabajando en este proceso de mejorar cada día en mi parte física o en mi parte interna. Y este camino espiritual donde yo me he refugiado muchísimo, pues sí ha sido parte de la oración, de la meditación, pero más que nada en mi trabajo del desarrollo personal. Es ahí donde me ha dado mucho, me ha reconfortado mucho, me he nutrido, me ha alimentado, porque si bien los libros también alimentan mucho el alma, te nutres mucho de pensamientos positivos, que es lo que más que nada cuando vives una enfermedad, en mi caso es llenarme de cosas positivas y cosas que me alimenten para seguir cada día. Y el año pasado fue cuando comencé yo con este proceso de sanación interna, con trabajos de desarrollo personal, con mi mentora, que no sé si lo puedo decir aquí, Claro. mentora es Valdés Caserpa, y cuando empecé a hacer esos trabajos con ella de programas y talleres, empecé a trabajar, porque los talleres que ella maneja es de muy a conciencia, y eso es lo que me estaba faltando, trabajar a conciencia, trabajar profundamente, y eso es lo que me ha ayudado mucho a mí para mantenerme motivada, a seguir adelante, no darme por vencida y ver todos esos retos pues, que la vida me ha estado poniendo con estas dos grandes amigas de la artritis y de la fibromialgia, y de continuar, ver mis fortalezas y abrazar todos esos triunfos que grandes o pequeños, pero que han sido míos y que he podido salir adelante. Entonces, todo eso ha sido a base de este camino espiritual, como tú lo mencionas. Definitivamente sí. Hay, Triunfos internos diría yo, ¿no? De esos que no se ven, de esos que no se ven, que no se publican en redes sociales, pero que llenan tanto el alma. claro, claro, que esos que motivan y dices, wow, salí de esta recaída, lo logré, ¿y cómo lo hice? ¿Quiénes me ayudaron? Pues es un trabajo interno muy fuerte que se tiene que hacer para levantar cada día y salir adelante. Entonces sí son esos triunfos internos y que sí me han dado mucho este reconocimiento, y que lo he aprendido y vivido pues con esta experiencia de la artritis y de la fibromialgia. Claro. De Y verdad que uno no, ay, perdón, tantito que te interrumpa, de verdad que uno no se da cuenta de lo que podemos lograr hasta que las cosas nos suceden y dices, o tengo dos, o quedarme aquí, o seguir adelante. Y a pesar del dolor y todo lo que esté atravesando, pero es salir adelante, es levantarnos cada día y ver que, bueno, el sol amaneció, el sol está otra vez para nosotros y pues continuar. claro. Y tú has mencionado varias veces la palabra aceptación, ¿no? Aceptar, porque aceptar la enfermedad, y en tu caso dos enfermedades, aceptarla, y yo diría también que integrarla, ¿no? Y decir, como bien dijiste ahorita, abrazarla más no apapacharla. O sea, no decir, bueno, sí, te quedas aquí, no, es como que integrarla significa que cuando yo acepto y reconozco que tengo esta enfermedad y que he vivido muchísimo con ella y que me ha causado muchísima impotencia en mi vida por no poder desarrollarme, por lo menos de la forma que he querido desarrollarme, cuando la integras y cuando de alguna forma eh, la abrazas sin permitir que se quede, es cuando realmente puedes hacer un trabajo de triunfo personal, de triunfos internos. Y yo creo que una palabra que debemos resaltar aquí, te la dije ahorita, es la valentía. Me parece que eres una mujer muy valiente, lo percibo así, porque también tienes un umbral del dolor muy elevado, ¿no? Porque tu cuerpo acepta dolores muy fuertes. Hay personas que no tienen el umbral del dolor tan elevado. Y para aceptar umbrales del dolor elevados, yo pienso que hay que ser una persona muy fuerte, muy, muy fuerte. Fíjate que cuando yo iba a tener a mi hija mayor, yo nunca tuve dolores de parto, ¿no? Nunca tuve dolores de parto.
Y cuando estuve embarazada de mis gemelos, creo que fue la experiencia más dolorosa que viví a nivel de cuerpo. Me dolió todo mi cuerpo. Estar embarazada de gemelos es una experiencia muy dura. Te duele todo, te duele hasta las pestañas. Y, y cuando yo fui al médico, porque tuve un problema y tuve que ir al médico casi que al final o sea, en el último trimestre del embarazo, tenía unas contracciones súper elevadas y llegaban y me decían, pero te duele. Y yo, no, no me duele. Pero no puede ser, mira cómo tienes las contracciones, mira cómo estás, pero te duele. Y yo, no, 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 del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Y yo decía, 3, 4, ¿no? Decía yo. Y entonces yo estoy pensando, ¿no? Y es que yo soy una persona que tiene el umbral del dolor muy alto. Porque si yo dije, nunca tuve dolores de parto con mi hija, a lo mejor sí los tuve, pero mi umbral lo toleraba, ¿no? Y de igual forma pasó con los niños. Entonces eso quiere decir que si me dolía, era porque realmente me dolía, así, en mayúsculas, grandes, resaltado. Y yo pienso que es eso, ese umbral que tienen las personas, umbral de aceptación, umbral de merecimiento, umbral de resistencia al dolor, umbral, ¿sabes? Uno también tiene que medir sus umbrales en la vida y saber qué tanto. Y esto te lo da precisamente el abrirte a un camino espiritual, a una vida de crecimiento personal, a decir, ¿qué me viene a decir esto? ¿Qué me viene a decir esto de mí? ¿Qué me viene a decir esta enfermedad? Porque como dijiste tú, pero ¿por cómo, en qué momento yo escogí tener estas enfermedades? ¿Cuándo yo firmé ese contrato? Debe ser que yo estaba borracha cuando hice eso. ¿Cómo yo pude aceptar esto en mi vida, sabes? Pero eso depende del umbral que cada quien tenga para aceptar, ¿no te parece? Sí, definitivamente. Bueno, ay, no sé si yo tenga el umbral del dolor muy alto o bajo. Yo siempre he dicho que, bueno, cada vez soy más, pero más sensible físicamente al dolor de que, ay, ya me cayó esto aquí, no sé, una cuchara en la mano, ay, ya me duele. No sé, yo siempre he pensado que en mí que es un umbral bajo. Sin embargo, lo que dices, sí, cuando llega duele todo el cuerpo, no solamente duele una parte de, por decir manos, sino que me duele todo desde la cabeza hasta los pies y se juntan ambas enfermedades. Y sí, sí, he aprendido con el tratamiento que llevo a no tomar pastillas e identificar qué me provoca. Las pastillas nada más va a quitar el dolor, pero no sé, no aterrizo al origen de lo que me provocó la enfermedad. Entonces sí es muy fuerte, es muy difícil aguantar los dolores y mejor llorar, como te decía hace un momento. Pero sí es también identificar ¿para qué estoy aquí? Llega un momento en el que yo me dejé de preguntar por qué. Al principio de la artritis, los primeros años de mi vida con artritis era, pero ¿por qué tengo esto? ¿Por qué me pasó esto, Dios mío? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Dije, no, ya no, porque es para qué. Debo de trabajar más en mí, debo de identificar o saber que esta enfermedad es para algo bueno dentro de todo lo malo, lo que he pasado. Y como tú bien decías, es esa aceptación de vivir con la enfermedad, de que la voy a tener aquí conmigo, pero tener esa calidad de vida y de tener también pues ese amor propio de abrazarme Y y aceptarte. de aceptarme, ajá, lo que está pasando, lo que estoy viviendo en el momento, porque sí, Eliana, es muy fuerte, es muy doloroso, es muy difícil. Tal vez lo estoy diciendo aquí ahorita frente a ti, pero cuando llega ese momento de vivirlo, no sabes No hay palabras, claro, no, no hay ni siquiera palabras para describirlo. exactamente, es No total. salen, no, no salen las palabras, entonces se atarugan todas, ¿no? Y hasta duele la garganta, porque se atarugan las palabras y uno no sabe ni siquiera cómo explotar, ¿no? Y al fin y al cabo uno termina implotando, ¿no? Todo es hacia adentro. Exactamente, sí, es de, bueno, a mí me ha pasado que yo tengo mis momentos, sí, de histeria, del dolor y estoy sola y ¡ah! Empiezo a gritar y ya no más y sacar ese dolor, o sea, trabajar con con el dolor.
Y una vez que saco todo eso, dije, ay, qué liberador es esto. Digo, me siento mejor y ahora voy a dormir. Y ya el otro día empezar de nuevo. Entonces, han sido muchas prácticas, ejercicios, cosas diferentes que he tenido que hacer, pero que la misma enfermedad me ha llevado a buscar y pues que he encontrado pues esa solución, ¿no? En la parte emocional. Ujú, sí. Y avancemos hasta a esta última pregunta que dice, ¿qué significa para ti tener la mente abierta? Tener una mente abierta es estar receptiva a otras opciones, a eh, otras posibilidades de, no sé, de sanarme, de aceptar, cuando estás abierta, yo creo, tienes esa mente abierta, cuando tengo esa mente abierta facilita las cosas para que lleguen lo que yo estoy buscando. Ujú, claro. Eso es para mí, eso significa para mí tener una mente abierta, es hacer que las cosas sucedan. Es hacer que las cosas sucedan. Sí, me gusta eso. ¿Y cómo estás ahora con la impotencia? ¿Cómo te sientes ahora con la impotencia? Sí la he trabajado, no ha sido nada fácil, pero en estos momentos de mi vida yo creo que sí he podido superarla. Sé cuáles son mis limitantes que tengo como físicamente, sé hasta dónde puedo llegar y, y lo acepto. Sé que este es lo que puedo hacer, pero si algo más como por ejemplo el vestirme, sí me cuesta mucho. Entonces tengo la humildad para pedir ayuda, algo que antes me costaba mucho y frustrada, enojada, decía, ayúdame con esta exigencia. Entonces ahorita sé cuál es, hasta dónde puedo hacer mis cosas físicamente para ya no entrar en esa lucha, en conflictuarme y saber que, porque a veces la impotencia te lleva a la frustración, esta parte de la frustración. Entonces, acepto hasta dónde son, cuál es mi condición física y hasta dónde puedo dar en la parte, sobre todo en lo físico, que es en donde yo moverme es donde me cuesta más en algunas cosas. Entonces, sí he aprendido a identificar esas limitantes y a saber hasta dónde puede dar mi cuerpo. Ok, claro. Y estoy tratando de procesar toda esta información, ¿sabes? O sea, en estos 40 episodios que he hablado con todas estas mujeres, creo que tu historia es una de las más fuertes, ¿no? Porque estamos hablando de cómo responde el cuerpo. Y siempre hemos hablado del cuerpo, hemos hablado de cómo el cuerpo es un gran maestro, un gran templo, de cuál es yo siempre digo que el cuerpo nos habla con un amoroso lenguaje, nos habla desde el síntoma para luego finalmente manifestarse en una enfermedad cuando no lo escuchamos atentamente. Y he tocado en varias oportunidades el tema del cuerpo acá, pero creo que este es como el caso más extremo que he escuchado digo en estos 40 episodios, porque bueno, pienso que este es un episodio especial porque siempre me gusta celebrar el episodio 10, 20, 30, 40 y voy a hacer algo muy especial para el episodio 50. Y, me parece importante que se esté hablando de esto, ¿no? Porque cuando somos mujeres imperfectas, es porque somos mujeres imperfectas desde diferentes ámbitos de la vida. Y pienso que todas estamos pasando por lo mismo, simplemente que todas lo estamos haciendo en lugares diferentes y con personas distintas. En estos días alguien me dijo, tú lo que haces en ese podcast es hablar mal de ti. Y yo dije, no, no estoy hablando mal de mí. Para empezar es mi podcast y puedo hacer lo que yo quiera. Y no me estoy ni juzgando ni juzgo a mis invitadas. Y además tampoco me critico destructivamente, sino más bien lo hago constructivamente. Eso es lo que yo hago en este podcast. Reconocer es un verbo que
que conjugo muchísimo en este podcast, reconocer. Y en este camino de autoconocimiento uno se tropieza con muchas cosas que vas dejando escondidas, como debajo del tapete, ¿sabes? Para que los demás no lo vean. Y luego cuando tengo la valentía, porque yo también me considero una mujer valiente, y si no fuese valiente no tuviera este podcast, Así es. me considero una mujer valiente. Sí, hay que hablar de cosas buenas de mí. Bueno, sí, soy una mujer valiente, creativa, soy una persona muy amorosa. Y precisamente por ser valiente, amorosa y creativa, es porque yo estoy aquí hablando contigo y voy a hablar con muchísimas mujeres más acerca de cosas fuertes y duras que nos están pasando. Y yo decía, bueno, si yo soy una escritora de crecimiento personal y si yo ando en este mundo del crecimiento personal, ¿por qué carajo no termino de recomponerme el alma? ¿Por qué sigo cayendo en las mismas cosas? ¿Por qué sigo cometiendo los mismos errores? ¿Por qué soy tan indecisa? ¿Por qué soy tan insegura? ¿Por qué me siento fracasada? ¿Por qué lloro? ¿Por qué esto? ¿Sabes? Uno dice, bueno, porque estás en el mundo del crecimiento personal, entonces tú ya deberías tener la vida perfecta. Y cuando creé este podcast, no sabes el alivio que me dio, Amparo, porque comienzo a hablar con todas estas mujeres y me doy cuenta que tener la vida perfecta no es el ideal que hay que alcanzar, sino reconocer la imperfección es el ideal que hay que alcanzar. Ese realmente es el camino y la meta. Porque ya cuando tú dices, pero ¿por qué yo me sé tan bonita teoría, como dijiste tú? Bueno, hay muchos libros y hay cosas maravillosas, pero si no terminas aplicándolo, de nada sirve. Y me pasa a mí, porque si yo sé tantas cosas de crecimiento personal y sé tanto, ¿por qué no lo termino de aplicar a mi vida? ¿Por qué me sigo sintiendo frustrada, abandonada, sola, no reconocida, no amada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces es cuando vas a ir a hurgar dentro de ti y te encuentras con toda esta basura emocional que alguna vez alguien dejó en ti o que tú terminaste putrificando dentro de ti porque, porque no supiste gestionarte bien, ¿no? Y entonces este podcast es precisamente para no sentirnos solas, porque yo me imagino que estas enfermedades han causado en ti muchísima soledad, ¿verdad? Uy, muchas emociones, no sabes, no solamente soledad. Soledad sí, cuando llega el momento, los dolores que están más altos en esos procesos de recaída, yo sí me aíslo mucho de mis amigos, de todos, porque no me siento con la condición ni con los ánimos como para estar con las personas. Entonces, y a veces pienso, no me van a entender, no van a entender cómo me siento. Entonces, sí me aíslo y sí ese momento de soledad para mí, no solamente soledad, también es, pues, coraje, también es frustración, también es como tú decías, parte de esa imperfección, porque sí, yo fui en algún momento o lo sigo siendo todavía como esa parte de querer ser perfecta y darme cuenta que no es así, bendito sea Dios, que he aprendido de mis errores, y son muchas emociones que se mezclan en esos momentos de, principalmente del dolor, de la enfermedad, y que tal vez juzgo esa parte de mí que digo, es que no me van a entender las otras personas y por eso prefiero quedarme mejor acá. Sí me aíslo y me guardo un poco para mí. Claro. Y tampoco uno no quiere ser una carga para el otro, ni Exacto. tampoco ser como la repetición de la repetición de la queja, ¿sabes? Porque me imagino que un dolor te genera mucha queja. Y entonces tú dices, bueno, no quiero ser el coro repetido de una canción pasada de moda para un grupo de gente que yo amo y que me parece importante para mí, entonces déjame alejarme para que al fin y al cabo no me abandonen, para que al fin y al cabo no dejen de amarme, ¿sabes? Y entonces te apartas, yo siento. Y esto lo haces a partir de una enfermedad, pero ¿sabes cuántas mujeres lo están haciendo ahorita y aún estando sanas y llenas de vitalidad? Lo están haciendo muchísimas mujeres, Amparo. Se apartan, se abandonan, se opacan, se sublevan, ceden su poder
y aún teniendo la mayor riqueza que puede ser vitalidad, salud, y de todas formas se sienten solas, apartadas del mundo, precisamente para no quejarse delante de los demás, para no ser una tristeza ni una carga para el otro. Eso está pasando ahorita con muchísimas mujeres, tengan o no tengan una enfermedad. La impotencia está siendo parte ahorita de muchísimas mujeres y por eso es que yo creo este podcast, para darle voz a aquellas mujeres que no se han atrevido a pararse frente a un micrófono, a una cámara, lo que sea, y decir, yo estoy pasando por esto, o que alguien escuche este podcast y diga, no soy solamente yo la que se siente así. Wow, pues sí, tú que estás más en contacto con las mujeres, que has entrevistado más mujeres, sí, debes de, bueno, tienes más ese conocimiento, ¿no? Acerca de la impotencia o de aislarse. Yo lo he vivido, pues, desde este punto con la enfermedad y creí que nada más me sucedía a mí. No, Eh, nada no. de que aislarme porque me siento mal, pero sí me has dejado con esta, pues, noticia que me acabas de dar de Esta primicia. soy parte de ellas, de que no están solas, de que somos un grupo de mujeres así que estamos viviendo este momento y pues que no estamos solas. Exactamente, es que es eso, eso es lo que, ese es mi trabajo con este podcast, abrazar a todas las mujeres y decirles, oigan, no están solas. Nosotras, las que estamos aquí, también nos estamos comparando, también nos frustramos, también estamos tristes, también nos sentimos solas, también estamos, tengamos o no tengamos una enfermedad, tengamos o no tengamos hijos, tengamos o no tengamos pareja, tengamos o no tengamos una profesión, tengamos o no tengamos dinero, también estamos frustradas, solas, abandonadas, abatidas, agobiadas, cansadas, mortificadas, preocupadas. Somos muchas, somos muchas. Y este podcast es para levantar la voz y levantar la mano y decir, estamos juntas o qué vamos a hacer, porque sola no se queda ninguna. Es cierto lo que dices, cada quien está viviendo sus cosas en su mundo, en su vida, y a veces creemos que nada más son ellas o somos nosotros únicamente, pero no nos atrevemos a hablarlo por miedo, por temor a ser criticadas o rechazadas o qué va a decir el otro. Entonces, todas estamos pasando tal vez sí en estos tipo de situaciones que vivimos, pero sí cuesta reconocerlo y sobre todo el poderlo hablar, expresarlo. Y esto que tú haces, pues es muy valioso porque al escuchar a otras mujeres, claro que sí nos identificamos. Bueno, yo me he identificado con las otras mujeres y digo, pues sí, yo también, a mí me pasa, no solamente a ella le sucede esto. Y ahorita que estamos hablando este punto de aislarnos de la soledad, ay, pues yo creí que era rara, que nada más a mí me pasaba, que solamente yo me aislaba ahí de las personas, pero sí es... Eh, en este mundo en el que vivimos ahorita de, pues, en las redes sociales, de mucha superficialidad que vemos a veces en algunas cosas, y creemos que existe la vida perfecta, pero no la existe como Pero tú no dices. la existe, no. Oye, y si tú quisieras profundizar más en el tema de la soledad, fíjate que yo hice 2 episodios, uno con Claudia González y uno con Cristina Viartola, y con estas dos mujeres maravillosas hablé sobre la sombra de la soledad. Así que no te sientas sola y escucha estos episodios para que veas que la soledad se puede manifestar de diferentes formas. Particularmente a Claudia González, fíjate, ella le llega la soledad cuando se divorcia y sus hijos ya están grandes y ella se queda en una casa vacía. Y ella explica tan hermosamente cómo se enfrenta con esta soledad y cómo se enfrenta con ella misma. Una casa donde había un marido, donde había hijos a que atender, de repente se queda sola y ni siquiera se prepara comida para ella. Wow. Entonces, es una historia preciosa, te invito, te sugiero que cuando puedas la escuches. Y también Cristina Viartola nos habla de la soledad. Entonces, por aquí han pasado muchísimas mujeres, espero pasen muchísimas más. Por ahí me están gritando los niños. Y, y bueno, yo creo que esta ha sido una conversación preciosa, Amparo. ¿Cómo te has sentido? Bien, pues un poquito
Sí, nerviosa y también a la vez digo, ay, ¿qué me va a preguntar? ¿De qué vamos a hablar? Porque no es fácil el hablar o compartir y externar cosas que en lo personal he venido viviendo, sobre todo con este tema de la enfermedad y reconocerlo y hablarlo, que va a llegar a más personas, pero si de esto les va a ayudar a otras personas que se identifican también, pues no solamente que estén viviendo con una enfermedad, sino que pues la impotencia nos da a todos en alguna medida. No solamente es la parte física, sino impotencia, podemos sentir impotencia cuando, no sé, cuando despiden a una persona de su trabajo y esa impotencia de no poder hacer algo. Entonces, todo eso lo vivimos, ¿no? Los vivimos todos. Y pues yo te agradezco mucho el espacio, la oportunidad de que si otras personas se sienten identificadas conmigo, con mi historia, pues es lo que pasamos y los que vivimos muchas mujeres que estamos atravesando con alguna enfermedad. Y bueno, yo lo externo porque también, ay, aquí se escucha un poquito lo de la nieve que está pasando, perdón. Te decía lo externo porque sí lo he vivido con más personas, mujeres también, que se han acercado a mí con una enfermedad y que estamos en la misma sintonía, que nos podemos entender y comprender perfectamente porque a ellos también les está sucediendo lo mismo. Entonces, este espacio que tú realizas es tu espacio, es el espacio para poder expresarse más mujeres y lo cual me siento muy honrada de que tú me hayas dado este espacio para poder expresar lo que pues he vivido con la artritis y con la fibromialgia y que pueda Bueno, ayudar no. a Yo personas. estoy agradecidísima de que hayas contado tu historia, de verdad mi sombra abraza tu sombra y gracias por haber venido desde tan lejos y, y por haber sido tan valiente y por haber hablado de estas enfermedades tan fuertes, pero con la mayor de la naturalidad. Pues, pues sí, ya es algo, ya es parte de mi vida, ya es parte de mí, entonces no es algo que me dé vergüenza externarlo porque esa es mi historia. Alguien me dijo una vez, Amparo, no existen historias buenas ni malas, es lo que a ti te tocó vivir. Y efectivamente, esto fue lo que a mí me tocó vivir y lo que me ha enseñado, me ha dado muchas enseñanzas y pues lo comparto con mucho cariño también para otras personas que estén atravesando el mismo camino de la impotencia no necesariamente en una enfermedad, o si la están viviendo, pues que no es malo, es lo que nos tocó vivir y de algo provechoso tenemos que sacar de esta experiencia. Claro que de todas las experiencias son nos ayudan a aprender, a evolucionar, a, pues, a ser mejores personas, ¿no? Como tú Ujú, bien decías también acerca del desarrollo personal, no solamente es leerlo, sino llevarlo también a la práctica. exacto. Y no identificarte, no decir, bueno, es que yo soy una mujer con estas enfermedades. No, siempre es temporal. Háblate a ti misma y di, esto es temporal. Así ya lleves 26 años, tú dices, esto es temporal, esto va a pasar. Ellas se van a ir, yo las voy a soltar. Ya mi cuerpo no va a resistirlas más, ni va a tenerlas aprensadas hacia mí. Yo las voy a soltar. Esto es temporal. Y no decir, ah, bueno, sí, yo soy Amparo, mucho gusto, tengo estas enfermedades. No, o sea, eso no es tu cédula, eso no es tu ID, no es tu cédula de identidad, no es tu pasaporte, es simplemente algo temporal. Que ya lleve mucho tiempo, bueno, sí, pero simplemente es temporal. Claro, porque recaídas son temporales, como dices, en efecto, son temporales, pero la enfermedad está ahí, pero yo puedo hacer mi vida normal, soy una persona normal, salgo, voy, hago mis actividades, mi rutina. Claro que cuando sí estoy con ese momento difícil del dolor que se agudiza, como bien lo acabas de decir, también digo, esto es solo un momento y este momento pasará. Entonces, ya sé que puede tardar un mes, puede tardar 2 meses, puede ser menos, no sé, es variado, pero sí, es solo un momento, como dices, es correcto, porque pues soy una persona normal, común y corriente, también
gracias a Dios, camino muy bien, manejo, hago actividades, trabajo, todo, entonces estoy al día con mis actividades, entonces no es algo que me etiquete con que soy artritis y soy una persona con fibromialgia. No, 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 para nada. Claro. Bueno, Amparo, muchísimas gracias de verdad por esta hermosa conversación que me has regalado el día de hoy. Gracias por haber venido, como te dije, y espero, bueno, si descubres otra sombra, me lo haces saber y aquí las puertas de este club están abiertas para ti. Al contrario, yo estoy muy agradecida contigo, muy honrada y con lo que me comenzaste al principio, que eres, que me decías que soy la primera mexicana a la que entrevistas y me siento muy feliz y orgullosa Sí, de eso. eres la primera mexicana que entrevisto. Ay, Ay, sí, qué genial, qué genial. Yo quería hablar con una mexicana, a mí me encanta cómo ustedes hablan, me encanta. muchas gracias. No sé si puedo terminar con una frase que me encontré y la quiero compartir porque me encantó, que Claro, dice, claro. la impotencia, aunque a veces es dolorosa, es una parte esencial y positiva del éxito, de Bo Bennett. Muy linda. La impotencia, aunque a veces es dolorosa, es una parte esencial del éxito Así es, una parte esencial y positiva del éxito, y de Bo positiva del éxito. Muy bien. Bennett. Bueno, muchísimas gracias. Y a ti, amiga imperfecta, que has llegado hasta este minuto del podcast, gracias siempre por quedarte hasta el final, por acompañarnos y porque hoy aprendimos sobre la impotencia. ¿Tú también eres una mujer que siente impotencia? Déjame en los comentarios, comparte, dale like, dale mucho amor a este podcast. A este podcast cada vez más mujeres le dan más amor. Gracias a todas por acercarse a mí y porque este año voy a hacer 50 episodios del podcast. Un beso a todas, chao.